Pasemos al segundo cajón que quiero que sea directamente sobre la tesis. Hablemos un poco de esas problemáticas que planteas en tu tesis y unas posibles soluciones dentro del marco de pues, la dogmática y también esa teoría del dolo que la traemos de muchas partes. Está en Alemania, los españoles traducen y plantean también postulados, incluso en Norteamérica se ha escrito un poco del asunto. Tenemos mucha información y podemos estar a veces sobresaturados. En la tesis hablas un poco del conocimiento, la importancia del conocimiento del autor en casos de intervención delictiva. Pues ahí en el libro pues haces la aclaración y es importante también mencionarlo a la audiencia. No hablamos de intervención en la figura de interviniente, sino en pues los casos de coautoría, coparticipación que se dan en el derecho penal. Entonces, pues hablas mucho sobre el tema del conocimiento del autor y que ese es el punto de partida y que se debe mirar un poco el tema subjetivo. El tema subjetivo del autor, las intenciones que estaban dentro del autor cuando cometió el delito e incluso la intención y la comprensión de los partícipes a la hora de llevar a cabo el delito. Mi problema con ese punto es, ¿acaso eso no nos haría retroceder un poco y plantear solamente tipos penales meramente subjetivos y olvidar los tipos objetivos? Por ejemplo, el tema de delitos informáticos, el tema de la administración pública, que muchas veces es complicado probar la voluntad, el elemento volitivo del dolo. Es que yo creo que hay que separar las problemáticas. Una cosa es la técnica legislativa de los tipos penales, otra cosa la acreditación del tipo subjetivo. Sí. Para acreditar el aspecto subjetivo, pues necesitamos partir de la interpretación del tipo penal desde el punto de vista objetivo. Luego, lo importante como tal es trabajar en la técnica legislativa para tratar de lograr que en esa construcción de los tipos penales los enunciados relevantes del tipo tengan lo que Luigi Ferrajoli mencionaba como la capacidad de verificabilidad empírica. Okay. Entonces, por un lado es eso. Por el otro lado, el tema que tú me mencionabas del conocimiento, desde luego, es muy relevante porque, atendiendo al principio de culpabilidad no como categoría dogmática, sino como principio político criminal, es indispensable acreditar lo que la persona sabía en relación con un proyecto delictivo en común. Lo que pasa es que el conocimiento per se no es la condición suficiente para considerar la relevancia jurídico-penal del aporte del interviniente. Es una condición necesaria, pero no suficiente, claro, porque la dogmática penal funcionalista nos provee unos filtros adicionales que tenemos que verificar. Sí. Por ejemplo, que se haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Ok, muy interesante ese punto de la comprensión del autor, que yo creo que es de los más profundos dentro del libro. Hablas también de temas de acciones neutrales, también un poco de contexto. Esto es mucho imputación objetiva, mucho de Rothschild, mucha dogmática alemana, que pues nos muestra las acciones neutrales como algo que el autor o el interviniente simplemente estaba ejecutando porque era parte de su trabajo, porque era parte de su día a día. Es algo que se hace sin ningún tipo, entre comillas, de intención delictiva. Y pues planteas mucho sobre el tema de las acciones neutrales, pero pueden haber muchas personas que teman que se castigue a una persona que no haya cometido realmente un delito, sino esté en el marco de una acción neutral. ¿Cómo podemos evitar que pues esta propuesta termine criminalizando conductas inocentes bajo el argumento de que la persona debió saber que esa conducta o que esa acción neutral podía ocasionar un resultado lesivo? Yo creo que lo relevante en este tema de las acciones neutrales es entender que hay comportamientos que se enmarcan dentro del ámbito de libertad autorizado por el ordenamiento jurídico. Es decir, hay un marco general de libertad
que tiene que ser respetado y que no puede ser limitado arbitrariamente por el derecho penal. Sí. En ese sentido, cuando una persona realiza un comportamiento estándar que per se no tiene un significado inequívocamente delictivo, sino que se enmarca dentro del ámbito de realización, por ejemplo, de un servicio o de un intercambio comercial, o de una conducta que tenga un sentido lícito o ajustado de derecho, Claro. ese significado hace que un tercero que quiera delinquir no pueda involucrar jurídico-penalmente a esa persona que realiza esa actividad en el marco de su libre desarrollo de personalidad, de su acción neutral como tal. Entonces yo creo que la ventaja de este discurso de las conductas neutrales, analizado bajo el filtro de la teoría funcionalista de la que yo parto, de Jacobs, de Lesch, de otros autores, es que hay un ámbito general de libertad que no se puede limitar arbitrariamente. Claro. Porque el otro extremo sería considerar típica la conducta de una persona simplemente porque conoce las intenciones delictivas de un tercero, a pesar de que está realizando una conducta acorde a derecho. Si tú, por ejemplo, tienes conmigo, no sé, una deuda, y yo te pago la plata que tú me prestaste, pero yo sé que tú con la plata que yo te voy a restituir vas a cometer un delito, pues naturalmente eso no es de mi incumbencia y eso no me puede involucrar jurídico-penalmente en un proyecto delictivo que tú vas a llevar. No está en la esfera, no está en la órbita. Exactamente. Entonces yo creo que esa es la ventaja de la doctrina de las acciones neutrales, es decir, ampliar el ámbito de libertad lícito de una persona, pero sin embargo todavía es una teoría que pues hasta ahora está discutiéndose, debatiéndose, no es una doctrina dominante, ni mucho menos, al contrario, es doctrina minoritaria. Sí. Tradicionalmente tenemos un discurso más subjetivizante, que por la vía de la complicidad considera que el mero conocimiento de la intención delictiva del otro ya es un argumento sólido o una razón dogmática válida para imputarle a título de complicidad ese aporte. Claro. Y eso es lo que yo trato de cuestionar un poco en el texto. Pues vamos a ver cómo se va desarrollando ese asunto, porque está bastante interesante. Incluso hablabas del libre desarrollo de la personalidad, y aquí quiero rescatar un poco algo que me sorprendió, porque hablaste incluso de la teoría kantiana. Y bueno, trajiste a Kant, yo digo, lo devolviste porque no estaba muy presente, incluso en tu texto lo mencionas. Y pues Kant lo que habla es de ese tema, de las libertades, de que cada quien pueda determinarse y que puedan ejercer libremente los comportamientos. Ese tema de la responsabilidad individual de acuerdo a lo que cada uno se autodetermina. Ahí me surge una problemática, y es dentro de los aparatos organizados de poder. Por ejemplo, Colombia es un país que está marcado por el conflicto, marcado por grupos al margen de la ley, que funcionan de esa manera como aparatos organizados de poder. ¿Cómo se puede aplicar esa teoría, o cómo ver a Kant dentro de este funcionamiento donde un comandante, un jefe, le da órdenes a una persona que es inferior y que tiene que obedecer? Bueno, la doctrina kantiana de la imputación es otra tradición dogmática que se aleja un poco de esa concepción tripartita tradicional del delito como conducta típica, antijurídica y culpable. Claro. Porque la doctrina kantiana de la imputación es un desarrollo de los juristas alemanes del siglo XVII, de Pufendorf, de Christian Wolff, bueno, de unos autores que parten de una tradición distinta que yo trato de recobrar en el libro. Ellos plantean la idea de que para que un sujeto sea responsable se le debe imputar primero el hecho como su obra, es decir, que el sujeto haya tenido conocimiento de lo que está haciendo y lo haya mantenido bajo su control. Vale. Esa es la imputatio facti, como lo dice esta doctrina kantiana de la imputación. ¿Eso cómo se podría relacionar con lo que me preguntas? El presupuesto fundamental de la responsabilidad penal es la libertad. Bueno, esto ya lo ha dicho también Carrara, sí, desde luego. Pero el presupuesto fundamental es la libertad, es la capacidad de elegir el cumplimiento como tal del ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, conociendo desde luego las consecuencias y la antijuridicidad de la conducta. Y en ese marco, pues desde luego habría que ver si en el marco de aparatos organizados de poder podríamos analizar frente a las personas que, por ejemplo, están, digamos, en la base de ese esquema delictivo piramidal, tal como lo plantea Robsin. Tendríamos que ver si esas personas que delinquen
realmente tenían la posibilidad de abstenerse, tenían un contramotivo precisamente para obedecer la norma, absteniéndose de cometer el injusto, Sí. o si realmente no tenían esa posibilidad. Pero eso ya nos remitiría a relacionar la doctrina kantiana de la imputación con la categoría dogmática de la culpabilidad, que es donde se va a analizar si la persona conocía el injusto de su comportamiento, si tenía la alternativa libre de adecuar su comportamiento conforme a derecho o no, porque pudo haber, por ejemplo, una situación de insuperable coacción ajena, o una situación de error de prohibición invencible, con instrumentalización a partir de la creación de un error por parte de un superior. Tremendo. Entonces, ahí está en el fondo el argumento, simplemente que está reelaborado en la categoría dogmática de la culpabilidad por los autores pues, que empezaron a conceptualizar la categoría de la culpabilidad como posibilidad de obrar de otro modo, con el finalismo, con Betzel y bueno, con todos los autores que desarrollaron esa categoría de la culpabilidad. Yo creo que ahí está el fundamento filosófico, claro. Tremendo. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por estas respuestas que nutren mucho de conocimiento a la audiencia y con las que cerramos este segundo cajón.